Digan amén si ya tienen todos el texto. Bueno, entonces vamos a leer desde el versículo 8 al 10. Dice así la palabra santa de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Acompáñenme en una pequeña oración, hermanos. Señor, quiero darte gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Te pido, Dios, porque cada uno de mis hermanos pueda recibirla, oh Dios, y sellar este mensaje en sus corazones. Gracias, Dios, por tu Santo Espíritu, quien es el que siempre nos convence de la verdad, esa verdad que nos permitirá vivir una vida libre de cargas que no quieres que llevemos, Señor, y de vivir plenamente satisfechos en él. Pongo en tus manos este mensaje en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bueno, qué bueno es poder hacer un autoexamen de conciencia y ojalá que todos los días de nuestra vida pudiéramos hacer un autoexamen de conciencia para evaluar cómo están nuestros caminos a la luz de la palabra y poder enderezar esas sendas, ponerlas y direccionarlas conforme a la perfecta voluntad de Dios, que siempre es de gran bendición para nosotros. Y hoy quiero que usted se haga una pregunta que es el título precisamente de este autoexamen de conciencia. ¿Es realmente Cristo suficiente? Hágase esa pregunta. ¿Es realmente Cristo suficiente para ti? He dividido este mensaje en dos encabezados. El engaño de las filosofías y los rudimentos de este mundo caído, versículo 8, y la suficiencia de Cristo en todos los aspectos de la vida, versículos 9 y 10. Meses atrás conocí a una persona ya anciana, ya en su declive, en la parte final de su vida, y al hacerle cuestionamientos sobre su vida, esta persona se detuvo a pensar en lo que había sido su vida, y la verdad la vi bastante triste y amargada porque sacó la conclusión de que su vida había sido un total fracaso. Su punto de partida para llegar a esto fue compararse con las personas que eran contemporáneas a ella, amigos que conoció en su infancia y vieron cómo al final de sus vidas lograron grandes logros, amasar fortunas, tener reconocimiento, y él se sentía muy mal porque simplemente sacó a su familia adelante y vivía una vida muy sencilla. Obviamente esta conclusión a la que él llegó está fundamentada precisamente a los conceptos equivocados de este mundo, materialismo, hedonismo y todo eso que rotulamos o que el mundo rotula como lo que es ser una persona exitosa, de acuerdo a esos estándares. Entonces, todo esto hace que las personas lleguen a una conclusión equivocada de la vida. Aún como cristianos, de hecho, podemos llegar a pensar de una manera equivocada respecto a lo que es nuestra vida. Y precisamente por eso el primer encabezado de este autoexamen de conciencia se llama el engaño de las filosofías y los rudimentos de este mundo caído. Versículo 8, volvámoslo a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Recordemos de dónde vienen estos rudimentos y estas filosofías. Recordemos por un momento el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, donde nos habla de este origen. El hombre luego que cae busca establecer su propio concepto de lo que es la vida. Antes permanecía unido a Dios, se complacía en él, vivía plenamente satisfecho, no le faltaba nada, pero ahora que se separa de Dios, se ve obligado a establecer una cultura, que es lo que ahora llamamos tanto la cultura humana, que está toda establecida sobre fundamentos alienados de la verdad de Dios. Todo eso que a veces ponderamos y valoramos tanto como aspectos culturales, que cuando vamos a la palabra de Dios simplemente notamos que no tienen nada de bueno, porque sacan del escenario al único que le da sentido a cualquier cosa que hagamos como seres humanos, como su creación. Entonces, esta cultura viene de ahí,
y la Biblia la define muy claramente en un texto que aparece en 1 Juan 2, 1 Juan 2, versículo 16. 1 Juan 2, versículo 16, este texto dice: porque todo lo que hay en el mundo, ahí aparece todas las culturas humanas, todo lo que es cultural, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Noten que no provienen de Dios. ¿De dónde provienen? Del mundo. Me tomé también la labor de buscar este texto en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice. Este texto en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. En otras palabras, el mundo simplemente ofrece pasiones, posesiones y posiciones. Todos queremos hacer, todos queremos tener y todos queremos ser elevados, el orgullo, el deseo de ser sobresalientes. Eso es todo lo que ofrece este mundo. Y esta es una descripción contundente de la realidad de este mundo y de la noción que tienen las personas acerca de la vida. En otras palabras, el mundo nos dice que nosotros somos lo que tenemos y lo que hacemos. Ese es el valor que el mundo asigna a cada individuo. Pero cuando una persona conoce y entiende el Evangelio, está llamada a liberarse de estos falsos conceptos de la vida impuestos por esta sociedad caída, que vienen de filosofías y rudimentos del mundo, y como dice el texto, y no según Cristo. En la parte final dice: y no según Cristo. Es decir, hay dos conceptos, el del mundo y el de Cristo. Y Cristo dijo: yo soy la verdad. Entonces, el uno es verdadero y el otro es falso. Y tenemos que entender esto siempre. Como hijos de Dios, ahora creemos que lo que dice Cristo acerca de nuestra identidad y es la verdad. Y la Escritura que dice que somos ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La Escritura dice que hemos sido aceptados, aprobados, justificados completamente y eternamente amados, pero además que hemos sido llenados de toda bendición espiritual. Entonces, el panorama que da la Biblia acerca de los que creen en Él, de los que son sus hijos, es muy, muy maravilloso. Aún como hijos de Dios, teniendo esto claro en nuestra mente, teniendo claro que Cristo es nuestro Salvador, podemos llegar a experimentar ese tipo de sentimiento de insatisfacción, frustración y de falta de contentamiento, de falta de plenitud. Sin darnos cuenta, aún estamos cautivados por las filosofías de este mundo y por los rudimentos que imperan en esta sociedad. Y por eso, encontramos a creyentes experimentando en sus vidas insatisfacción y una búsqueda constante por llenar sus vidas de muchas cosas que consideran imprescindibles y necesarias para su vida, porque simplemente Cristo no es suficiente para ellos. ¿Cuántas veces vemos a creyentes que te dicen: si tan solo esto cambiara, si tan solo tuviera esto, si tan solo alcanzara esto, si tan solo mi vida cambiara en esta área, si tan solo mi cónyuge, que es incrédulo, cambiara? Hay muchas cosas que ellos consideran que si no cambian su vida no va a ser plena. Y esto nos lleva precisamente al segundo encabezado: la suficiencia de Cristo en todos los aspectos de la vida. Versículos 9 y 10, vamos a leerlos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y es por eso que el autor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos aquí una palabra clave: plenitud.
toda la plenitud. En el versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa plenitud de la esencia perfecta de Dios está presente en la persona de Cristo. Y esto nos habla de 4 aspectos: la divinidad plena de Jesucristo, la suficiencia absoluta para llenar nuestra vida, la centralidad que debe tener en nosotros Cristo para todo, y la plenitud absoluta que nos brinda Cristo en todas las áreas de nuestra vida. El versículo 10 continúa diciendo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Noten cómo inicia el texto: vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. ¿Y qué significa entonces que estamos completos en Él? La definición de la Real Academia de la Lengua de completo lo define de esta manera: es aquello que está enteramente, sin que le falte nada, que con todos los elementos necesarios para estar en su estado final o perfecto. Lo repito, es aquello que está enteramente, sin que le falte nada, y con todos los elementos necesarios para estar en su estado final o perfecto. En otras palabras, algo que está totalmente acabado y perfecto y que no necesita nada adicional porque ya lo tiene todo. Eso es algo completo. Y es por eso que cada hijo de Dios está completo en Cristo. Al tener a Cristo ya posee la plenitud de la vida. Cristo es absolutamente suficiente para su vida. Lo que pasa es que cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, generalmente lo relacionamos a términos de salvación, aspectos soteriológicos que pertenecen exclusivamente a la salvación. Y creo que todos aquí estamos de acuerdo con eso. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Sabemos que no tenemos que agregarle nada a la obra perfecta y acabada de Cristo, y que confirmó con su resurrección. No vamos a ser salvos por nada más que Cristo. El problema con esto es que nosotros no lo relacionamos con las demás áreas de nuestra vida. Pero el texto dice: y vosotros estáis completos en Él. Porque la suficiencia de Cristo abarca absolutamente cada aspecto y cada área de nuestra vida. Hemos recibido de Cristo una salvación integral que empapa cada parte medular de nuestro ser y que afecta cada parte esencial de nuestra vida. Vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos completos en Él? Porque nuestra vida está absolutamente completa en Él. Porque finalmente, ¿qué es lo que llamamos vida? Sino aquello en lo que confiamos para sentirnos plenos, aquello en lo que nos apoyamos para encontrar sentido, aquello en lo que depositamos nuestra esperanza, aquello en lo que dependemos para nuestra felicidad y satisfacción. Es aquello donde encontramos nuestra identidad, aquello donde encontramos nuestra seguridad y aceptación. A eso es lo que le llamamos vida. Y vosotros, dice el texto, estáis completos en Él, porque es precisamente lo que hemos encontrado en Cristo, lo que acabo de escribir. Todos estos elementos lo tenemos en Cristo, Él nos los ha dado. En consecuencia, Cristo es suficiente, porque sus implicaciones tienen que ver con todos nuestros anhelos cotidianos de aceptación, aprobación, importancia, valor, seguridad y plenitud de satisfacción. Y vosotros estáis completos en Él, porque Cristo es suficiente para nuestra vida, porque en Él somos justificados, aprobados, aceptados, perdonados y amados incondicionalmente y para siempre. Y eso significa que no necesitamos buscar en otro lugar algo que solamente Él nos puede dar y ya nos ha dado. Efesios 1:6 dice lo siguiente: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya no tenemos que enfocarnos en las relaciones como un medio para obtener aprobación y aceptación de la gente, porque dependeremos de ellas para toda la vida. Y hay personas y hay hermanos que dependen de las relaciones para su satisfacción y su plenitud.
El Salmo 18:8 dice lo siguiente: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Gracias a que tenemos plena aprobación en Cristo, somos libres de no ser aprobados y el rechazo de la gente ya no nos afecta porque hemos sido aprobados por aquel cuya aprobación es la única que importa. ¿Están de acuerdo conmigo? La aprobación de Dios es la única que nos debe importar. Nos libera de la esclavitud de vivir para la aceptación de las personas. Al aceptar la suficiencia de Cristo ya no tendremos que sentir la necesidad de exagerar nuestros logros, minimizar nuestros defectos para que la gente piense mejor de nosotros. No tendremos que defender nuestra apariencia social y esforzarnos por mantener nuestra reputación como si dependiéramos de ello para alcanzar la plenitud en nuestra vida. Cuando Cristo es suficiente para mí, me libero de la carga de estar a la altura de otros. Cuando Cristo es suficiente para mí, esto me capacita para dar sin esperar nada a cambio y para dejar de obsesionarme con la respuesta que los demás tengan ante mis acciones. Mateo 6:3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Vosotros estáis completos en Él. Ya no tenemos que preocuparnos por cuánto dinero ganamos para nuestra seguridad, porque dependemos de la seguridad que Dios proveerá fielmente para todas nuestras necesidades. Romanos 8:31 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso podemos confiar que todo lo demás Él nos lo dará. Por eso recordemos, vosotros estáis completos en Él, ya que valoramos su inmensurable e incomprensible perdón. Entonces esto nos capacita para perdonar fácilmente las faltas que otros cometen hacia nosotros. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó en Cristo, y vosotros estáis completos en Él. Porque cuando entendemos la suficiencia de la plenitud de vida que Cristo nos da, Él permanece incondicional y tenemos una razón para regocijarnos siempre en medio de cualquier circunstancia que atravesemos, por dura que ésta sea. Primera de Pedro 4:13 dice lo siguiente: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero si no entendemos la suficiencia de Cristo, que valida todo y nos da seguridad y satisfacción, ¿sabe una cosa? Seguiremos inevitablemente tratando de buscar estas cosas en otros lugares. No esperes encontrar en tu trabajo, en tus relaciones, en tu dinero y en tus hobbies medios para llenarte. No dependas de ellos para vivir. Jeremías en el capítulo 2 versículo 14 dice esto: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero cuando Cristo es suficiente para nuestra vida, podemos disfrutar de nuestro trabajo, por sencillo que éste sea, porque nos liberamos de compararnos constantemente con otros que están en mejores circunstancias laborales. Nos liberamos de la carga de aparentar lo que no somos y no tenemos. Eso es una gran bendición. Y ya no tenemos que jugar el juego de demostrar que somos mejores que otros, porque simplemente Cristo es suficiente y pleno para mi vida. Y es que si Cristo no es suficiente para mi vida y sigo pensando que hay cosas imprescindibles y necesarias para la plenitud de mi vida, realmente lo que estoy evidenciando es que esos son ídolos que yo tengo en mi vida. Porque sin darme cuenta dependo de ellos para mi plenitud, y esto es muy peligroso. Por eso al final, en el último versículo de la primera carta del apóstol Juan, dice lo siguiente: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a hacer unas aplicaciones ya para terminar. A veces vivimos así como, aunque somos creyentes y decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y que Él nos da la aprobación, aceptación, seguridad y amor infinito e incondicional, y permanece
en nosotros como lo mejor, como lo que necesitamos, sin darnos cuenta, no lo valoramos como tal, porque todavía seguimos buscando y creyendo que necesitamos agregar algo más para nuestra plena satisfacción. Y es que estamos tan acostumbrados a los rudimentos de este mundo, no por no conocer la plenitud que hay en Cristo, que podemos seguir viviendo como creyentes para las cosas pasajeras y fugaces de esta vida, sin entender que Cristo vino para darnos una vida plena y llena de satisfacción en Él, en Él. De hecho, la razón por la cual no experimentamos esa vida en abundancia que Cristo vino a darnos es porque seguimos pensando que necesitamos de otras cosas aparte de Cristo, porque Él no es suficiente. ¿Cuántos espejos tenemos en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, de hombres, entre comillas, exitosos, que lo tienen absolutamente todo: belleza, fama, dinero, popularidad, y sin embargo siguen buscando llenar sus vidas y jamás lo van a lograr? En la Biblia encontramos el ejemplo del gran apóstol Pablo, que en términos culturales tenía todo lo que en la actualidad llamamos éxito: conocimiento intelectual, un desempeño religioso incomparable, pero al final de sus vidas él que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Él encontró en Cristo un tesoro mayor que todos los tesoros que antes consideraba que él necesitaba para su plenitud. Y por eso, aunque lo perdió todo, lo que consideramos valioso, y estaba pasando grandes necesidades, él podía en su pobreza enriquecer a otros y animar a otros y decirles: gócense estando él en las peores circunstancias, porque cuando Cristo es suficiente, ni siquiera las peores circunstancias pueden opacar esta realidad. Entonces, entender que Cristo no solamente es suficiente para nuestra salvación eterna, sino también para nuestra salvación existencial, es crucial para comenzar a abandonar completamente todo lo que nos impide crecer en nuestra vida espiritual y en la meta que tenemos de ser conformados a Cristo. Cuando compartimos el Evangelio nosotros, espero que lo estemos haciendo, tenemos que hacerlo plenamente convencidos de que este mensaje es el único que puede suplir realmente la necesidad más profunda de cada persona. Pero yo les hago una pregunta: ¿cómo podemos llevar este mensaje a las personas y decirles que Cristo es el único pan de vida que puede saciar plenamente sus vidas, si nosotros como portadores de este mensaje no mostramos con nuestra manera de vivir que estamos plenamente satisfechos en Él y que Él es suficiente? Que Él es suficiente para nuestra vida. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta labor de una manera eficaz? Entender la suficiencia de Cristo me pone en la perspectiva correcta, ya que entiendo que he sido completamente justificado ante Dios, que he sido completamente aprobado, que he sido amado incondicionalmente, que he sido aceptado desde la eternidad, que en Él estoy realizado plenamente y tengo una seguridad inamovible hasta la eternidad. Sé que me ha prometido una vida nueva y un reino nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que me libera de la necesidad de vivir a la altura de las expectativas de la gente, me libera de depender de las apariencias, de no tener lo último, me libera de depender de las comodidades terrenales, me libera para no obsesionarme con mi nombre, mi apariencia, mi desempeño. Como estoy pleno en Cristo, no me falta absolutamente nada, y es esto lo que me impulsará a actos de generosidad y a aceptar que soy vulnerable y a esforzarme por amor y cumplir la misión que Él me ha encomendado en su reino. Cristo es suficiente para mí. Cierro con esto: no tendré razones para buscar en medios fugaces y transitorios la satisfacción, el propósito de mi vida y la trascendencia que en Él tengo asegurados para siempre. Amén.
Oremos. Señor, te doy gracias por este mensaje y te pido, Dios mío, que lo selles en nuestros corazones en medio tal vez de las dificultades que estemos pasando, de las crisis que estemos experimentando en nuestra alma, en nuestros sentimientos, a raíz de las circunstancias que humanamente traen esa desesperación y esa angustia, Señor. A veces perdemos de vista que como hijos tuyos, a pesar de esas dificultades, podemos sentirnos plenos y satisfechos en ti. Tú eres suficiente, Dios, para nuestra paz, para nuestro gozo. Tú eres suficiente y nos capacitas para enfrentar estas cosas, y eres suficiente porque has prometido que en ti somos más que vencedores y que estarás con nosotros todos los días y aún nos guiarán después de la muerte, Señor. Gracias, Dios, por ser el todo de nuestra vida, y ayúdanos a vivir de tal manera que esto se convierta en una realidad para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.